hacemos un clic aquí en Symbol y va a aparecer la acción. No digito nada, solamente hago un clic en método y va a aparecer en Mark, que ya lo había puesto. No hago ningún cambio. Aquí sí es muy importante estés concentrado a hacer la operación, porque aquí te dice de que quieres que el precio se ejecute cuando sea menor o igual que el precio que vayas a poner, mayor o igual que el precio que vayas a poner, menor que el precio o mayor que el precio que vayas a poner. Entonces, como el precio que queremos es $100, yo voy a poner mayor a $100. Podría poner mayor o igual, pero si pones mayor o igual, de repente llega solamente a 100 y se ejecuta, y acá de repente yo quiero que traspase 100, ¿no? Que lo traspase 100. Entonces, si quiero estar más seguro todavía, voy a poner 102 y le doy .00 y le doy Enter, ¿no? Para que como que se ejecute. Entonces, a esto tienen que tener muy presente el mayor y el número para que estés seguro. Ahora, obviamente que por cada dólar estás perdiendo casi $30, ¿no? Así que si tienes mucho pesar, pues entonces le pones 101.5 de repente, no sé. Eso lo dejas a tu criterio cada uno, ¿no? Entonces le das Save y ya quedaría listo para darle confirm y se queda acá grabado. No le doy porque este es una real, entonces solamente le voy a dar acá grabar, y acá es muy importante que lleves un orden y pongas, por ejemplo, un contrato, o uno C, o un contra, yo pongo así, ¿no? Yo pongo un contrato y pongo 50-25%. 50-25% y después pongo GTC. Y no pongo nada más porque ya se entiende todo, ¿no? Un contrato, 1C, 50-25 GTC, le doy grabar, y entonces cuando yo quiera nuevamente otro contrato, aquí ya me aparece un contrato 50-25 GTC y ya no tengo nada que hacer, ¿no? Ya aparece todo, solamente tengo que volver a poner el condicional del precio que quiero que se compre. Ricardo, una pregunta. ¿Sí? Llenaste el cuadrito que estaba a la mano izquierda y el de la mano derecha, ¿en qué momento se... No, casi no se usa, yo sé, pero ¿en qué momento se usa? No, ¿Cuál cuadrito? en el engranaje, vuelve a abrir Este de acá. Ya, este de acá. el otro, el del otro lado. El de acá. Este Sí, es para ¿cuándo? cancelar. Este es para cancelar tu operación. Por ejemplo, no quieres esperar eternamente. Puedes esperar eternamente, ¿no? Como por ejemplo Pablo está esperando eternamente que se ejecute un put Hasta en, que en llegue. Procter Gamble y nunca llega, ¿no? Al precio. Entonces tú puedes poner acá una fecha y que de cancelación, o de que cuando llega el precio también se cancele, ¿no? Claro, por ejemplo, ya está próximo a caducar el contrato, entonces ya lo cancelo y lo dejo ahí. Claro, por Mm, ejemplo, por ya, ejemplo. Sí. ya. Acá tendrías que hacerlo antes, por ejemplo, que te avise o que se cierre el 15 de febrero, ¿no? Sí, interesante, sí. Nunca lo había usado, Mirela, está bien, chévere. Ya, ok. Gracias. Ya. Sí, claro, amigos, para pasar a la siguiente, cancelo acá. Ya está. Una pregunta, Ricardo. Sí, sí. Ya, habíamos puesto un target de 50 y un stop de 25 y habíamos puesto 100, 102, 101.5 creo, ¿no? A partir Sí, de sí. ese precio se ejecuta. Pero Ujú. mi pregunta es, ¿cómo yo estoy seguro de que el recorrido que va a ser el precio de la acción me va a poder dar 50% de ganancia? De repente es menos. O sea, ¿cómo puedo, cómo puedo entender de que va a suceder que voy a tener ese recorrido, digamos, que me va a permitir el 50%? Sí, no hemos hecho la parte del análisis, ¿no? Solamente hicimos la parte de pensar de especular de que iba a subir, pero cuando tienes una acción diferente a esta, bueno, que tenga unos soportes o unas resistencias arriba, podrías tú especular que va a llegar hasta ese nivel, ¿no? Por ejemplo, del precio. Que si Ah, lo compra a
que si lo compra a punto 29, no creo que lo compre a punto 29, ¿no? Porque obviamente cuando sube el precio, ese precio va a estar, este contrato va a estar más caro, ¿no? Claro. Puede estar de repente punto 50, y cuando llegue a $1 recién, ahí se va a ejecutar tu target, ¿no? Porque es el, o 50%, ¿no? A punto 75 recién se va a ejecutar tu target, ¿no? Entonces, Ya. ¿cómo te das cuenta de que, bueno, de que estos contratos acá arriba sí lo han alcanzado? Y bueno, tendrías que tener una imagen acá arriba superior para poder de repente saber con seguridad, ¿no? Cuánto porcentaje que podrías tentar. Aquí, por ejemplo, en Apple, ¿no? El siguiente gap para cerrar, ya que este ya está a punto de cerrarse, podría ser este gap el que vas a cerrar, ¿no? Este gap de acá, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya tú puedes poner un target a ese nivel, ¿no? ¿Cuánto es? Ahorita estamos 170 y acá está 177, son $7, ¿no? Es un montón, ¿no? 176 son $6, Claro, ¿no? sí, sí. Sí, es una forma de calcular eso. ¿Cuánto es eso? Un ATR de Apple es $4 por día, Por el días. promedio de movimiento, $4 por día. Entonces, con eso tú puedes calcular. Ahora te puede llegar en un día o 2 días, por eso se agarra un contrato de 3 o 4 días y que te lo cierre cuando llega, ¿no? Claro, así es. Sí, sí. Ujú. Ahora dime, ¿las órdenes automáticas se pueden hacer tanto en aftermarket, en premarket o también durante el horario de la bolsa? Sí, se puede hacer en la noche también, sí. Ajá. Se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Acá se queda, mira, acá. Acá se queda marcado como las órdenes cuando normalmente entran, acá. Acá se quedan marcadas como si estuviese programada. Es una orden programada. Que Entonces sale un mañana, soporte. sí, sí, acá sale. Claro. Y acá arriba también te sale de que esa es la semana que has elegido. Y mañana si te sale el aviso acá en el Message Center. Ah, En el Message Center. Acá te sale. Sí, ya estamos. El siguiente es el uso de MACD y bandas de Bollinger, que vamos a tratar de juntarlo, resumirlo, porque es rápido, pero vamos a verlo acá. Justamente necesitamos una acción que sea volátil. Esa es una de las primeras reglas, ¿no? Eh, el MACD y las bandas de Bollinger sirven para acciones que están en tendencia. Ese sería el primer apunte que habría que tomar. No sirven estos indicadores cuando las acciones están en un cajón o están en lateral. Eso es lo que quiero decir. Si no, no es fiable el movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento va a ser siempre, por ejemplo, miren cómo va CMG, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, está en tendencia. Entonces, es muy bueno el movimiento, por ejemplo, que ahí ha tenido, ¿no? Está en tendencia alcista. Entonces, así es como se tendría que ver un análisis de MACD y de Van de Bollinger, usando acciones que estén en tendencia, tanto para arriba como para abajo. Entonces, en el caso de MACD, tengo acá una presentación pequeña. Si la llegan a ver bien, eh, es sencillo entenderla. Usa tres componentes: el componente MACD, el componente señal y el componente histograma. Son tres componentes. El componente MACD, que simplemente viene a ser una media exponencial, ya es una media exponencial que lo que hace es restar dos medias exponenciales a su vez, dos medias rápidas de corto periodo y de mediano periodo. Cortan normalmente, restan la de 12 y la de 26. Ese es un MACD, simplemente es una línea que es la resta entre dos medias exponenciales. Entonces, la segundo componente es la señal, así le han puesto el nombre, es también una media exponencial, que es la media del MACD, que son 9 periodos. Normalmente se puede modificar, pero así viene,
O sea, han agarrado 9 periodos de esta media exponencial y le han puesto de nombre señal, ¿no? Son 9 periodos de esta primera exponencial. Y el tercer componente es el histograma. El histograma es la resta de ambas medias. El histograma es la resta del MACD con la señal. Es la resta. Eso es simple. O sea, esta fórmula es simplemente una mezcla de medias. Importantes porque son corta, mediana, y la otra es el promedio, ¿no? Es un promedio de 9 periodos, Entonces, si las vemos acá en el gráfico, los componentes de MACD, vemos al MACD, que viene a ser a la resta de dos promedios móviles de 12 y 26, que le ponen color verde normalmente, y en el TOS está verde, y la señal, que es el promedio móvil de la MACD de 9 periodos en color morado. Entonces se forman dos medias exponenciales, ¿no? Del precio que tenga cada acción, dos medias exponenciales. Siempre cuando el precio va para arriba, el MACD está encima, y cuando el precio va para abajo, el MACD está abajo. El tercer componente es el histograma, que es la resta entre el MACD y la señal. Entonces se forma estas barras verdes y barras rojas. El componente oculto de todo esto es una línea cero, que es una línea que divide las barras verdes y las barras rojas. ¿Ya? Entonces, estos son los componentes de un MACD, son sencillos. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, tiene 4 señales de uso. El primero es cuando la línea MACD cruza la línea cero. La línea cero es la línea horizontal. Entonces, ¿dónde tendríamos una señal? Cuando el MACD, solamente viendo el MACD, cruza la línea cero, hacia abajo vendría una caída del precio. Y cuando el MACD cruza la línea verde, la línea cero, para arriba, vendría un incremento del precio. Entonces, esta puede ser una buena señal, pero dicen que es un poco tardía. Entonces se dan cuenta, como quien dice, muy tarde. El segundo uso es el cruce de MACD con su señal. Es la preferida de todas las señales. Una de las preferidas, son dos. Y dice que es cuando cruza la señal MACD con la línea de la señal. Y si la cruza en este momento, aquí vendría a ser una señal de que el precio va a caer, y efectivamente se va para abajo, pero si usas la primera estrategia, recién te entrarías acá, pero si entras por el cruce, entras acá arriba. Entonces tienes más tiempo para utilizarla. Y cuando cruza la línea media, por ejemplo, la línea MACD con la señal, la cruza para arriba, en este nivel, el precio sube y te beneficias de todo ese precio, y no solamente cuando ingresa acá como en la primera vez, sino te beneficias desde acá. Y no sales hasta que vuelve a cruzar, ¿no? De igual forma aquí, entras cuando cruza para abajo a la señal y no sales hasta que vuelve a cruzar. Entonces hay un mayor margen de ganancia en este caso. El cruce del histograma con la línea cero, también. Cuando el cruce del histograma con la línea cero va para abajo, como en este caso, se baja el precio. Y cuando sube el histograma con la línea cero para arriba, el precio sube. Normalmente coincide con el cruce del MACD con la señal. El cruce del histograma coincide casi en la mayoría de oportunidades. Aquí coincide con el cruce de las señales. El cuarto, vamos a ver estos 4 primeros para dejar la divergencia al final, pero ahí vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces vamos a verlo acá. Por ejemplo, este es el RSI y el volumen, no hagan caso todavía de esto. Este de acá es el MACD, este de acá es el MACD. Entonces, cuando ocurre un cruce, más grande, ahí está.
cuando ocurre el primero, cuando ocurre el cruce, cuando ocurre el cruce de la línea MACD, que es esta, la línea MACD que está en turquesa, cuando cruza la línea 0. En este momento, aquí se estaría dando una señal de caída de precio. Aquí se da una señal de caída de precio. Aquí. Cruza la línea 0 aquí. Y cruza la línea 0, da una caída, da una caída, da una caída, hasta que vuelve a, bueno, ya sabemos, por cruce de la línea de MACD con la línea señal, que se da hasta ahí el movimiento de caída de precio. En la siguiente, cuando cruza el MACD con la señal, se da una subida de precio. Efectivamente, aquí, en este nivel, justo después de una línea JH de coincidencia, se efectúa una subida del precio. ¿Hasta dónde? Según esta misma estrategia, hasta aquí podría ser. Pero tú te das cuenta de que si utilizas una resistencia y soporte, tú puedes fácilmente salirte antes y aprovechar la mayor caída, la mayor subida del precio, que era hasta acá. Si vemos otro ejemplo de cruce, a este nivel se está dando un cruce de MACD con señal, donde indica una subida de precio, que está aquí. Aquí estaría dándose recién la señal de cruce, al igual que el cruce del histograma. Cuando cruce el histograma, la línea 0, se da la señal aquí, para una subida hasta que llega a cruzarse a este nivel. Se cruzaría a este nivel aquí, la salida de tu operación. En realidad, bastante sencillo verlo si te das cuenta que funciona solamente cuando la acción es volátil. Si no va, si está en canal o en lateral, no te va a ser así tan sencillo identificar el movimiento. Entonces, así es que funciona, ¿no? Vamos a ver esta de aquí. Vamos a ver esta de aquí y vamos a buscar una señal. Acá está. Uy, esta de acá. Esta señal de acá, por ejemplo, para explicar el último de los usos, que dice divergencia entre el precio y MACD, se ve acá en un ejemplo que tengo ya preparado. Hay que ver la acción IBM, que tiene, por ejemplo, presentó en su precio una caída del precio, ¿no es cierto? Una caída del precio uniendo los bajos más bajos, pero en el MACD se ve que la señal subía. Entonces, hay una divergencia. No es convergencia, sino divergencia. Lo contrario, el precio baja y el MACD sube. ¿Qué hay que esperar en ese momento? A que después de eso vaya a pasar algo, porque aquí esto es algo extraño, algo no normal. Entonces, no se debe actuar en ese momento de divergencia, sino esperar el rompimiento de esa divergencia. El rompimiento vendría a ser el movimiento posterior, que viene a ser un cruce de MACD con señal. Puede ser para abajo también, pero en este caso se dio un cruce hacia arriba y se vio la subida de precio. Entonces, cuando haya una divergencia entre precio y MACD, hay que esperar el siguiente movimiento, que puede ser para arriba o para abajo. Esos son los 4 usos del indicador MACD. ¿Tienen alguna consulta o quedó claro según esto? Ricardo, una pregunta. Sí. A ver, para el indicador MACD, ¿es necesario mirar el volumen también o no es relevante? Sí, es necesario el MACD. Tanto el MACD como la banda de Bollinger, que vamos a hablar después, no es una señal de entrada. Tienes que usarlo con estrategias de indicadores de resistencias, soportes y volumen. Se recomienda siempre usarlo. Mire este volumen de que tuvo acá el CMG, miren, en este caso, por ejemplo, que era su earning, ¿no? Te indicó que
el MACD salió de su promedio, que era 20, 21, su máximo, y esa es otra cosa, ¿no? Hay que ver siempre los máximos y los mínimos del MACD. Entonces, trazar, por ejemplo, una línea de un máximo que haya tenido y una línea de un mínimo que haya tenido. Entonces, cuando sobrepase ese máximo que haya tenido, por decir histórico, es que vaya a pasar algo con el precio. Aquí ha sobrepasado un máximo histórico de la línea del MACD y hubo una caída que mucha gente pudo haber pensado que era una caída más grande, pero si esperaba un poco más el retroceso, pues se dio de que subió nuevamente el precio, y aquí lo mismo, hizo una subida, un engaño, esto se llama trampa de call, entró, bajó nuevamente a su resistencia, volvió a subir su máximo de anterior histórico de MACD y ahí sí se fue de frente, con el gap up, ¿no? Si el gap up ya salió por acá, entonces ya se reventó. Por eso es una buena señal esta que ha tenido, ¿no? Y Coincide con el earning. en Studis está configurado ya para uno ponerla. No hay que hacer nada, eso se configura, si lo que configura son los colores, tú nada más, pero los valores ya están hechos, 12, 26 y 9. No hay que hacer nada. Aquí está el estudio. Aquí está el estudio, lo encuentras así. ¿Dónde estás? Acá. Acá está abajo. MACD. Y ya sale 12, 26 y 9 exponencial. No hay que hacer nada. Okay. MACD. Acá está. Hay más para hacerte más difícil el día, con histograma de cruce y todo. MACD con 2 líneas, un montón. Bueno, ese es el básico. Perfecto. ¿Seguimos? El que estamos viendo ahorita en pantalla es el básico. Es el básico, sí. Ok. El normal, se puede decir que es el normal. Sino que acá le das colorcitos y así. Si lo queremos hacer igual que el estudio, tú simplemente entras acá, lo configuras, puedes poner que la línea, esta es la línea del average, la línea de la señal, que sea morada también. Vamos a darle. Y ahí está, que sea morada, como estamos viéndola. Ahí está, el MACD y la señal. Y listo. Esto siempre hay que dejarlo así en intensidad de verdes, intensidad de rojos, ¿no? Eso es lo mejor. Ya está. Voy a pasar este PDF, esta presentación también para que lo revisen al correo. Ricardo, disculpa. En el tiempo que estuve haciendo swing trading análisis, swing trading, yo recuerdo de que el Master Yenuk mencionaba mucho lo que es la combinación de las bandas de Bollinger con el MACD para hacer una entrada en swing. ¿Algún tip al respecto? Sí, justamente preguntaron después sobre las bandas de Bollinger. Acá tengo la otra presentación, ¿no? A ver, déjame ver si está bien. Sí, bandas de Bollinger. Entonces, las bandas de Bollinger también tienen 3 componentes. Estas son las bandas de Bollinger, que es una línea base que va de acuerdo al precio, es una línea corta, una media exponencial corta, rápida, que va muy pegadita al precio. Luego tiene unas bandas que son paralelas a esa media, a esa línea base. Las bandas, que siempre van en otro color, van envolviéndolas. Y se tiene el gráfico de por sí, el gráfico completo. Entonces tienes las medias, tienes las bandas y tienes el gráfico de las velas. Cuando se te da este indicador, que también solamente escribes Bolling y te sale ya de frente todo este aparato, tienes tres señales usando solamente esto, pero ya lo vamos a ver mezclado. Usando solamente esto, y de igual forma que el MACD, funcionan solamente en acciones que están en tendencia, alcista o bajista. Entonces, cuando el precio llegue a la límite superior de la banda, indica una venta. ¿Por qué?
porque va a dirigirse hacia el otro extremo de la banda inferior. De la misma forma, cuando llega al límite inferior de la banda, se va a ir, indica una compra, y se va a ir en dirección a la límite superior. Esa es una, la más clásica, la primera, la que más se usa. Puede ser en días, puede ser en horas, puede ser en 15 minutos. Normalmente no se usan en muy cortas, no se usan en tiempos muy cortos, se usan en 15, una hora o días, ¿no? Por eso tú lo has visto en swing. Ahora, el segundo uso es cuando el precio atraviesa las bandas. Cuando el precio atraviesa las bandas es una señal mucho más clara aún de que se va en contra, que se va al otro lado que se va al otro lado de la banda, que se va para abajo, cuando la atraviesa. En este caso la atraviesa de esta forma, va para abajo, la atraviesa, va para abajo, la atraviesa abajo y va para arriba. Entonces venda, compra, ¿no? Entonces ese es cuando la atraviesa. Normalmente la banda es tan exacta que está siempre la cubre, ¿no? Pero hay momentos en que son atravesadas y ahí hay que estar más pendiente. Y la tercera, que es el estrangulamiento de la banda. Cuando hay un estrangulamiento de las bandas muy cortas, se forman inclusive en velas de día o velas de hora, velas martillo, así o invertidas, indica una explosión, una fuerte alza o una fuerte caída para arriba, para abajo. Funciona como un embudo, ¿no es cierto? Entonces, así funciona. Hay un estrangulamiento. 3 usos, siempre de arriba para abajo y el estrangulamiento. Entonces, cuando se combinan estas dos herramientas, estas dos indicadores, se pueden utilizar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, para empezar viendo el estrangulamiento, ya que estoy viendo uno acá. Acá se ve un estrangulamiento, velas doji o velas pequeñas, martillo, con largo pabilo, en vela diaria, y precisamente está ocurriendo un cambio de rojo a verde de la línea cero del histograma, está cruzando de rojo a verde, y también vemos un estrangulamiento de las bandas de Bollinger. Entonces el precio se va para arriba. Juntando las dos estrategias, podríamos unir hasta acá, o si quieres muy pegado a la regla, hasta acá, ¿no? O si te vas siguiendo la banda, no te sales hasta que se despega de la banda, que es acá, ¿no? Hasta aquí. Entonces, uniendo las dos, ¿no? Uniendo las dos indicadores. Acá hay otro estrangulamiento, pero se fue en este caso para abajo. La explosión fue para abajo. Y aquí está la señal de cruce de gráfico, de cruce de histograma para abajo, de verde para rojo. Disculpen. Entonces, acá había el otro cruce. Lo vieron acá, el estrangulamiento y la explosión hacia abajo, que también se dio acá en cruce del histograma. Aquí, por ejemplo, aquí, cuando se da la señal del cruce del MACD con la línea de señal, se da en este lugar. Si aquí y acá también el histograma que cruza cero. Si sigo el precio, el cruce se está dando en este nivel, aquí, ¿no es cierto? Más o menos aquí. Entonces aquí estaría recién la entrada por MACD. Por Bollinger estaría aquí abajo, donde está chocando el límite inferior y se presenta una gran vela verde que se va hasta arriba, ¿no es cierto? Si las combinas entre las dos, podrías tener la señal de MACD acá, aquí, y la de Bollinger acá, ¿no? Entonces, combinando las dos, podría, inclusive con una resistencia en este nivel, podría saber de que esto se trata de un pequeño corrección de precio, ¿no? De que no se trata, perdón, de una corrección de precio, con una vela doy y ya se cambia la tendencia. Y así es como se combinan las dos, muy sencillas. Y acá todavía tengo una JH que es más brava y ya está, de frente hasta acá, en vela diaria. Combinando las dos funcionan mucho. No olviden el tema de que se usa en tendencia. Y una ¿Cómo pregunta. estamos?
Ricardo, una pregunta, pero referido también a las dos, a MACD y a Bollinger. Si yo quisiera hacer análisis de 15 minutos, eh, ¿qué sucede en el pre-market y aftermarket, donde los movimientos, las oscilaciones suelen ser distintas a las del horario del mercado? Entonces, ¿debo considerar el horario o debo eliminar el horario extendido para poder mirar 15 minutos? Normalmente he visto Yenuk, no, eso, no hay una teoría de eso, solamente la práctica te cambiaría el gráfico, pero he visto Yenuk que lo usa sin premarket, la banda, ¿no? Ah, ok. La banda de Bollinger. El MACD también. Es que normalmente lo usan en swing mucho, ¿no? Entonces en swing se analiza diarias y una hora, y no usan ahí el premarket. Ok. Ajá. Así es. Está bonito esto. ¡Fum! Despegó para arriba. Este es en 15 minutos. Miren, en 15 minutos como que la señal, ¿no? Se distorsiona al MACD y todo. Podría ser de máximo en una hora, creo yo. En una hora. Entonces, esto lo podemos usar para hacer algún análisis y programar, hacer operaciones automáticas, programarlas, como hemos visto hace un rato. Para que tenga así una idea de que va a ir en 4 días, va a ir al otro lado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 días, 6 días se va a tomar de ir de una banda a otra. Se podría hacer un cálculo aquí. Si está muy ancha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9 días en llegar hasta la otra banda. O al menos sobrepasarla, ¿no? Quiere decir de que, bueno, uno va a ser no tan avaricioso de comerse toda la subida, ¿no? Claro. Pero podemos ganar tranquilamente con 3, 4 días, un día de subida, ¿no? Mira, esto son super velas, ¿no? O sea, de repente no entrar en bandas de Bollinger cuando la vela está al centro. O sea, no es una señal. La señal es cuando llega a un extremo en bandas de Bollinger. La señal es cuando llega a un extremo. Ahí está la señal. Cuando sobrepasa la línea media, la línea base, y se mantiene acá, ¿no? Y para saber cuánto se va a mantener, para eso tienes acá la curva de MACD, para saber que todavía no cruza, no va a cruzar hasta acá. Recordemos que el MACD son simplemente medias exponenciales, ¿no? Y funcionan en nuestro gráfico también. ¿Qué hacemos en las medias exponenciales? No salimos hasta que no cruza, ¿no? Es lo mismo acá. No salimos hasta que no cruce. Son medias exponenciales. Listo, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. Acá llegó una pregunta de psicología del trading, ¿no? Buena. ¿Cómo salir de una racha perdedora? ¿Alguien quisiese participar? ¿Cómo ha salido? ¿Quién quiere contar su experiencia? ¿Cómo ha salido de una racha perdedora? ¿Qué sería una racha? ¿No? Pues, no, por ejemplo, para mí una racha, en mi caso, son 3 días consecutivos de pérdidas, ¿no? Para mí esa es una racha, porque son 3 operaciones perdidas. ¿Quién quiere compartir algo? ¿Cómo salir de eso? ¿Quién quiere ayudar al amigo que puso eso? Por ejemplo, yo lo que hice fue, me pasé a demo, ¿no? Me pasé a demo, analicé qué estaba haciendo mal, revisé mi bitácora, me di cuenta de que estaba haciendo más de una operación al día después de haber perdido, y que más de mi 2% se estaba sobrepasando por pérdida. Además tengo otra regla de no más del 3% al día, ¿no? También 3% al día o 2% por operación. Eso me limita un poco a hacer más operaciones. Eso vamos a ver en la reunión también. Eso es cómo controlar tu capital. Ricardo, David, Sí, consulta. Yo en realidad también tengo rachas perdedoras, pero obviamente en demo, ¿no? Pero
¿Cuál sería lo recomendable? ¿Seguir practicando? Porque yo veo que hay un video que hice, ¿no? Que como que manejar en el simulado y todo el tema. Pero si sigo perdiendo, ¿es ideal de que yo siga practicando para configurar y todo el tema de la plataforma? ¿O es que también ya debo de dejar de colocar en demo? Y bueno, seguir viendo el reto 21 y todos los análisis técnicos que nos estás brindando, ¿no? Claro, si sigues perdiendo en demo, tienes que ver de que al menos no es la psicología la que te está jugando de repente, ¿no? Ya tiene que ver algo con tu estrategia. Mayormente la psicología te falla en real, ¿no? Porque en demo todos están alegres, ¿no? Como no es plata de verdadera, todo, no tienes ningún pesar si pierdes o si ganas, no estás emotivo si ganas, no estás enojado si pierdes. Entonces, la psicología la ves recién en real, cuando estás perdiendo, si te enfureces, o si estás muy alegre cuando estás ganando. Eso es los dos extremos son malos. Entonces, si en demo pasa eso, es porque es estrategia o es planeamiento, ¿no? De repente habría que mejorar tu planeamiento, ¿no? He visto de que, bueno, tienes operaciones de bastantes contratos, de varios contratos, de 8, 10 contratos, a veces eso te juega en contra también, ¿no? Porque pierdes bastante rápido y bastante plata, ¿no? Si pierdes bastante rápido y bastante plata. Entonces, vas a pensar que en real vas a ser así también y no necesariamente, ¿no? Sino que estás usando muchos contratos. De repente por ahí una ayuda sería usar un contrato, una acción y una estrategia, ¿no? Como dice Yenú. Ya, y entonces para yo poder seguir familiarizándome con el tema de la plataforma, del manejo de la plataforma, porque a veces había comprado, perdón, había vendido acciones y después no me había dado cuenta de que ahora debería haber comprado para yo poder quedar en cero. Ese tema, entonces, me sirve seguir practicando. Sí, es manejo nomás, práctica y práctica de Active Trader y del manejo de la plataforma, porque eso sí es básico, eso en real te va a revolcar si es que haces eso, ¿no? Claro, acá no me doy cuenta, entonces digo, sí, entonces sigo practicando, entonces no sería ideal de que yo deje, ¿no? Eso es No, lo no, que, no, no. Que no deje demo por ningún motivo, ¿no? Pero tienes que apuntar esos errores, ¿no? Para que y todos los errores graves, fatales, apúntalos en una hoja y tenlos al costado a la hora que abres tu demo. Y antes de lanzar operaciones, dices, ya verifiqué el número de contratos, ya verifiqué que es compra en vez de cuando quiero call y que es put cuando quiero que baje el precio. Entonces, ya verificaste eso, entonces ya te lanzas al contrato. Tienes que estar ya, Ricardo, bueno, gracias. consciente. No, Chévere. Mi estimado Ricardo, Ricardo y amigos, buenas noches. Rom, hola, Romer. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo quería comentarles algo sobre cómo salir de la racha perdedora, porque yo de mi capital, llegué a perder aproximadamente el 85%, eh, pero en realidad, como dices, Ricardo, una cosa es estar en demo y otra cosa es en real, ¿no? Y otra cosa es que mi sugerencia sería de que siempre tener una estrategia y ir mejorándola. Y como siempre el término que nos eh, diferencia del CDI es de hazlo simple. Entonces también eso también tenemos que pensar hacerlo en la plataforma para poder ir mejorando. Otra cosa sería interesante también no vaciar la cuenta emocional, ¿no? Porque en realidad si vacías la cuenta emocional es terrible, muy terrible, porque eh, eso es como, diría ir como estar de repente una etapa de una etapa de locura en ultimátum, diría, ¿no? Pero en realidad hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Eh, y siempre hay que respetar nuestra administración de capital, ¿no? Hay que empezar por ahí, es el número uno. Y Eso. yo tengo como referencia y experiencia
hacer tus propios objetivos en el trading, porque a veces nosotros nos enfocamos a ganar y ni siquiera sabemos cuánto queremos ganar o cuánto estoy dispuesto a perder. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y, y me gustaría, los amigos que están en demo, que el mismo importe que ustedes piensan practicar en real o operar en real, por ejemplo, supongamos $100 por contrato, hacerlo siempre en demo y enfocarse en algunas acciones. Porque si ahorita en demo estás haciendo 10 o cuántas operaciones tú quieras, y en real lo vas a hacer, porque tú lo estás programando tu subconsciente. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. Si tú eres desordenado ahorita en la parte de demo, no, porque no es mi plata, no lo siento, bueno, hay que pensar un poco, ¿no? Así que, bueno, mi sugerencia y comentario sería ese. Espero que les sirva y haber aportado algo al grupo, al equipo. Claro, Rome, gracias. Muy bueno, muy bueno. La gestión de capital y invertir en demo tal como si fuese real es nuestro tanque emocional. Todos esos factores influyen bastante en recuperarse. Sí, la plata se recupera rápido, pero el emocional en realidad es muy difícil. Y cuando estés emocionalmente inactivo, bajoneado, es siempre recomendable no operar, ¿no? Tranquilo. Ya habrá muchas oportunidades. Sí, Eso sí. eso te lo puede decir mi estimado amigo Jorge. Ya se durmió, creo. Pero tenemos muchas oportunidades, ¿no? Tú te has tomado No, como una sí, semana, 2 semanas, te tomas sabáticas y normal, pues, ¿no? Porque te va a no, llegar. tranquilo, tranquilo. Hay que esperar el momento y cuando llega, llega bien. Yo sí, verdad, yo he llegado, no lo creía, pero yo he llegado hasta 1600%. Pero se puede, pero hay que esperar, tener mucha paciencia y hay que ser muy disciplinado. Porque si no, a veces las emociones juegan mucho, es verdad que yo ya voy a hacer un libro sobre emociones, así. No, no, pero en realidad me ha ayudado mucho en mi negocio personal también que tengo. Entonces, y eso también ayuda bastante a transmitir a las personas que en las cuales son tus colaboradores y en la cual no nos percatamos, ¿no? Y es un valor agregado que tienes. Claro. Chévere. De todas maneras, aquí en esta racha perdedora y en esta parte de emoción y psicología del trading, tengo un libro para compartirles, se llama Salud Mental para Trading. Muy bueno, es espectacular. Se los voy a compartir. Y si no, también hay un libro bien chévere también sobre el caballero de armadura oxidada. Muy Anda. bueno. ¿Lo tienes? Hasta en tu vida personal. No, no lo tengo, ¿verdad? Que yo lo escuché en YouTube, pero es muy bueno, en verdad que me ayudó. Yo en su momento, bueno, por el negocio, yo en físico perdí, en 7 días perdí como casi 200,000 soles, pero es un negocio no en el trading, ¿no? En otra cosa. Pero eso cuando yo he perdido, entonces decía, yo siempre tengo la mentalidad de que mientras tenga algo, decía, tengo la última bala, yo sé que puedo hacerlo y puedo lograrlo. Y es eso, seguir intentando ser respetuoso en lo que, disciplinado en tu estrategia, porque si no, y a veces para colmo yo tenía, me acuerdo que llegué a perder y le daba la primera, me acuerdo que ya hasta me sentía tranquilo todo, operaba y mi estrategia era un 80% de probabilidad que tenía éxito, Uh-huh. ponía y era ese 20%, ¿no? No daba.
no cumplía. Nah, te das cuenta. Sí, Empiezas, empiezas mal, ¿no? Entonces, después, y en la segunda vez, también quemé cartucho. Nada. En la tercera vez, plum, reventó. Casi el 50% de lo que ya había perdido, había en mi capital, lo recuperé rápido, en unas ujú, horas. Pero hay ujú. que ser Pero, paciente. pero la misma La siendo paciente. misma, sí, sí es. Mira esto, Romer. Tú todo haces bien, ¿no? Haces tus reglas del trading, te pones el overall del trading, trabajas, ahora estás seguro, es hora de poner el dinero a trabajar, te tomas tu cafecito, esperas la primera señal para operar, estás confiado, tranquilo, operación cerrada, primera pérdida, no hay problema, tranquilo, dice. Has entendido que antes de empezar los operadores de éxito tanto ganan como pierden. Perder es parte de la ganancia general. Usted también ha escuchado alguna vez que los traders de éxito no ganan en todas las operaciones que hacen. Cambiando de tema, aún se tiene mucha confianza. Y sí, siguiente operación, cerrada también, otra pérdida. Pero esta le hace un poco de daño a su orgullo porque su operación fue estopeada con stop. Y a continuación el mercado se recuperó y llegó a la meta que usted había fijado. Aquí no le pasa eso, ¿no? Como ganancias, que no pudo obtener por haber sido estopeado. De nuevo verifica. Es muy bueno este libro, es muy bueno este libro. Entonces, les recomiendo que se tomen el tiempo para leerlo, siquiera unas tres hojas al día, 4 hojas al día, solamente tiene 27, en una semana lo terminamos. Les recomiendo para mucho, 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 mucho. Solo para esta pregunta nada más. Sí, está chévere Eh, ese. está buenas, está buenas. Me cuesta entender las técnicas y estrategias. ¿Qué puedo hacer? Uy, si le cuesta entender las técnicas y estrategias, lo que falta es practicar el ojo, amigo. Practica el ojo. Hay que practicar el ojo, hay que entrenar el ojo. El ojo tiene que ser entrenado. Si el ojo no es entrenado, no hay posibilidad de que reconozca una operación evidente, ¿no? Para ahí, ya, acá está. Una operación evidente. Esta es la primera. Vamos a hacerle un zoom aquí. Uy, ahí está. Varias formas de formaciones, ¿no? Triángulos, canales, cuñas, rectángulos, hombros, cabeza, hombros, triples y dobles techo, banderas. Todo esto tenemos que estar tenemos que dejarlo en nuestro subconsciente ya. Tenemos que verlo de lejos, tenemos que verlo de cerca. No hay otra forma que viéndolo. Yo lo tengo impreso, lo tengo en un folder, lo tengo en mi celular, lo tengo en el correo, lo tengo en mi computadora. Y así es la única forma como te vas a familiarizar con las formaciones. La gente que ya tiene estos 10 años, ya pues no necesita ni trazar, ¿no? Simplemente los ve y ya está en orden. Este es un que se los voy a llevar impreso, no se tomen el tiempo de imprimirlos porque los voy a llevar impreso para la reunión el 19, el martes, y la hizo una persona del capítulo, de los capítulos pero de otro país, me parece que de Colombia, que inclusive te muestra la formación, te muestra la entrada, el tarry y el stop. Entonces, básicamente, bueno, no necesariamente lo vas a hacer igual, ¿no? Sino te dice cómo este ojo entrenado ya delimita el target y el stop lo tiene en mente. Y date cuenta que no tiene el stop por acá arriba, no lo mueve, no lo baja, ahí se queda. Y cada vez que tiene esa formación, hace lo mismo. Entrada, target y stop. Ve acá, en 3 días lo mismo, entrada, target y stop. Y se acabó el tema. Si ves esta hombre, cabeza a hombro, trazas tu resistencia, la cruza, entras, tu stop y tu target y punto. Y eso hacer en cada una de las formaciones que te vengan, que se te presenten, ¿no? Así como que también hay trampas, ¿no? Por eso es el stop. El stop te protege de todas las trampas, ¿no es cierto? Entonces, es muy bonita esta lámina para estudiarla. Nadie te va a decir en qué momento entrar, es tu ojo el que va a determinar el momento de entrada. Y eso es lo más importante, el momento de entrada. Si tienes esta formación, es bien difícil si te das cuenta aquí de que ya hiciste esta formación, no entres, porque ya estás tarde. Es muy probable de que venga una reversión o que la gente que sí entró, que estuvo atenta y que tenía el ojo entrenado, ya va a cobrar con la plata que tú ingreses acá.
Si ya se te pasó la formación, no entres. Una recomendación que ya me pasó. Esta es una que ya vimos que se llama retroceso ordenado, que lo vimos en el capítulo, esta de acá. Esta de acá también funciona en la caída y en la subida también funciona, retroceso ordenado. Es cuando las velas pequeñas no sobrepasan la vela inicial y se viene indica que se viene una vela envolvente a favor de la tendencia. Es la que más uso, es esta N de acá, ¿no? En Netflix, en Amazon, en Apple, en Nvidia, en todas se ven, todas, en Nvidia, en Baba, todas. Bueno, estas de acá son comunes también. Esta cruz es bien común también. Cuando hay una doji star, se llama doji star. Después de una tendencia alcista, una doji, continúa. Pero no siempre. Acá dice, ¿no? La estadística del libro dice 69%. La estrategia del gap down, viene otra gap down, ¿no? Del side by side, ¿no? De las velas iguales, gemelas, le dicen, de lado, que viene una continuación de subida o bajada, side by side, ¿no es cierto? Entonces son varias situaciones que uno tiene que imprimir y estudiar, hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que hacer la tarea. Esto lo vamos a enviar también, tan bonitas. Eso es lo que hay que hacer, amigo, acá, estudiar. No hay queda otra que estudiar. ¿Cuántas estrategias ya tenemos para intraday y swing? Tenemos un resumen para la reunión mensual. Estrategias, y ya Romer va a poder dar fe de que nuestro maestro Yenú, Máster Memo, Antonio García, Juan Antonio Chávez de México, Leandro de Argentina sueltan estrategias todas las semanas y me he dado el trabajo de copiar los gráficos y compartirles a ustedes el martes. Tenemos un conjunto de estrategias muy buenas de Juan Antonio Juan Antonio Chávez, que no sé cómo hace, que se inventa los nombres de las estrategias, pero funciona. Mucha experiencia, ¿no? Mucha experiencia. ¿Se pueden recopilar? Sí, se pueden recopilar, ¿no? Van de Bollinger, todas las estrategias que tengamos las podemos juntar en un PDF y ponerlas en el capítulo, ponerlas en la nube, ¿no? La nube que ya tenemos. Y lo último que dice acá, el uso de Time and Sales en TOS y el Level 2, que para mí van juntas. No lo dijiste el Level 2, pero el uso de Time and Sales y el Level 2 van juntas, ¿no? El Time and Sales es simplemente el registro, ¿no? El registro de contable de las compras y ventas en el momento de los contratos. Ese es el registro de operaciones. Y el Level 2 son las intenciones de los compradores y vendedores. Son las intenciones. Entonces, esto ¿dónde lo vemos? Eso lo vemos en la gráfica de los contratos, por ejemplo. Aquí tú lo activas cuando esté en vivo, ¿no es cierto? No se puede ahorita, de repente el Level 2 y el Time and Sales. Acá está. Entonces, cuando sale acá, aquí está el Level 2 y aquí está el Time and Sales. Entonces, cuando vean acá rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, es que ha comprado una cantidad de contratos en este momento, y tiene que salir acá, en ese momento. Size es para, dice, mostrar solamente los que compraron más de 20 contratos, más de 50, más de 100, más de 200. Cuando pones más de 50, más de 100 es relevante bastante, entonces te da cuenta de que quién está comprando bastantes contratos en este momento de call o put, te das cuenta porque es verde o rojo. Entonces aquí sale, ¿no? Aquí sale la hora y la cantidad de contratos que están comprando. ¿Y aquí qué sale? En el Level 2 sale el precio. El precio demandado. Por ejemplo, el bid es la venta y el as es la compra. Entonces, aquí sale cuánta gente ha comprado a 3.40 y cuánta gente ha comprado a 3.50 y cuánta gente está vendiendo a 3.40. Entonces, el precio más vendido, cuando aparece aquí vendido 100 a 3.40, aquí aparece el registro. ¡Pum! 100 contratos vendidos en call, ¿no? Por ejemplo. Y aquí te sale 100 contratos vendidos en put, por ejemplo, y acá sale. Entonces, eso te da una idea de qué contratos, qué precio es el más
comercializado en ese momento, ¿no? Te dice, ¿no? Entonces tú si le das vender acá en 3.40, muy probable te lo compres rápidamente, ¿no? Entonces es una forma avanzada de utilizar esto, es avanzado. No les recomiendo que al inicio de novatos se metan mucho a ver esto. Todos somos novatos, pero novatos con más pérdidas y con menos pérdidas, ¿no? Parece lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, veámoslo, pero no lo utilices mucho para tu operativa diaria hasta que lo vayas practicando. Daniel Simanca lo usa mucho, mucho, mucho. El Time and 6 y Level 2 para su operativa diaria. Pueden ver un video de él en la Universidad del Trading, de repente él ve ahí cómo se mueve, ¿no? Él dice, el precio está en 3.30 y dice, el precio ahorita están vendiendo a 3.40 y él pone en 3.40 y se ejecuta rápidamente. No se pone a pensar en 3.35, 3.45, no, elige 3.40 rápido y ya está. Se ejecuta al toque. Lo que gana es rapidez. Esto gana rapidez, ¿no? Rapidez. Rapidez, amigos. ¿Qué notita tenía acá? Acá dice, cuando se ejecuta compra o venta en bit o el as, el level 2. ¿Ves? Se imprime la transacción en el time and 6, eso es lo que le dije. Listo. Se mueve rápidamente según las compras. El size es el tamaño de compras ejecutadas. Acá está el size, el tamaño de compras que les dije que se ejecutan. Y se pueden mostrar las órdenes grandes de 200, de 500, etc. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Listo, amigos. Hemos terminado con las preguntas que estaban hechas. Mañana envío los correos. Y bueno, no sé si tienen que aumentar algo más. Casi hicimos la hora. Se durmieron. No, Ricardo. gracias. Sí, Ricardo. hola, Diga. Sí, ¿Aló? aló. ¿Me escuchas, Ricardo? Sí, claro. Ya, una consulta. Normalmente nosotros, bueno, trazamos el alto, el bajo, posibles resistencias para, por ejemplo, esperar una reversión. Como se dio, bueno, hoy día Facebook se dio como 3, 4 reversiones en 2 horas más o menos. Entonces, yo digo, cuando nosotros, por ejemplo, choca con el alto del día anterior y hace una reversión, ¿qué tanto tenemos que esperar nosotros para una confirmación de esa reversión? Por ejemplo, choca con el alto y hace la reversión, pero ¿qué tanto tenemos que esperar para confirmar esa reversión? Porque muchas veces, hace una reversión, hace un pullback, se podría decir, y continúa para arriba, por ejemplo, y no se va para abajo. Entonces, ¿qué se tiene que esperar para confirmar esa reversión? Por ejemplo, esperar un retroceso y continuación, eso sí no me queda claro, porque a veces he pensado que es una reversión, uno entra en la segunda vela, en este caso, por ejemplo, en put, y de pronto da la vuelta y sigue subiendo, ¿no? Esa es mi consulta. Ya, ok. Claro, mira, para reversión yo tengo, y todos podemos responder, Romer, todos los que estén despiertos, pueden responder este tema, pero yo voy a decir lo que yo uso probablemente, ¿no? En reversión yo siempre tengo mis soportes y resistencias como las acabo de hacer acá. Yo tengo esto. Tengo zonas. Yo hago zonas normalmente en 5 minutos. Yo trabajo mucho con las zonas. Hago zonas. Entonces, si mis soportes y resistencias no se han roto todavía, yo acá no tengo ni qué pensar de que me iba a continuar este soporte. Es más, en el chat dijimos que el alto del día de ayer en Facebook era ese, 168.32, y atento ahí porque no fue sobrepasado ayer, y tuvo en 5 minutos un largo pabilo. Entonces, si nos vamos más atrás, de repente hay algo más interesante, pero para no ser muy largo esto,
esta era la zona de posible retroceso. Entonces, si consideramos eso, el rebote de ayer, el pabilo en 5 minutos, de repente no consideramos mucho, de repente, bueno, sí consideramos bastante, ¿no? Mira el volumen que había, el volumen que había. El RSI tiene otro uso, ya no mucho sobre compra y sobreventa, que después le vamos a explicar, ¿no? Pues están en una de las charlas del Masterclass, pero estaba en un límite superior, en todo caso, si quieres decirlo así, en un límite superior. Entonces, varias cosas me indicaban de que podía regresar. Entonces, vamos a ver qué tenemos que esperar, dices tú. Vemos velas más pequeñas. Vemos velas más pequeñas. ¿Qué tienes que esperar? Es bajar tu temporalidad. Baja tu temporalidad y ves el de 2 minutos que toca, que llega, que rebota. Empieza la siguiente vela, llega y rebota y cae. Y la tercera vela empieza obviamente donde termina la roja anterior y sigue cayendo. Entonces no hay intento, ya no hay hubo doble rebote acá, ¿no? Doble techo en 2 minutos. Hay doble techo. Ahí en ese caso, bueno, hay dos velas. ¿Es bueno esperar el pullback para entrar o de frente entrar en la segunda vela? No te hubieras podido entrar aquí. Depende tu nivel de riesgo, Jorge, porque yo hubiera entrado aquí. Ahora, yo no entré ahí tampoco. Yo entré ahí, hoy día en Facebook, yo entré acá. En la segunda. Yo puse mi raya aquí después de este retroceso, después de esta corrección, llegó hasta el alto de ayer y yo esperé que atraviese esto. Y yo entré acá. Yo creo que David entró acá arriba, ¿no? Yo entré después de este retroceso, ¿no? Y creo que bajé hasta la M200, que no la visualizo acá, pero si quiero la visualizo. La visualizo la M200, que la tengo aquí. No la tengo visualizada. Aquí. Aquí está. Aquí. Hasta aquí fue la M200 de velas diarias. La vela de 2 minutos, inclusive también la mencionaba Martín. Entonces, yo te recomiendo eso. En mi experiencia, baja tu temporalidad y espera confirmación con una segunda vela que te indique que ya no va a atravesar tu resistencia. No sé qué más te pueden aportar los muchachos. Hola Ricardo, buenas noches. Aprovechando la explicación que está haciendo con Facebook, y mencionaste lo que es cola de o algo así. Ricardo, Martín, veo que en el grupo menciona mucho lo que es la cola de techo. ¿Podrías explicar un poquito o detallar un poco más a qué se refieren y cómo se podría interpretar esa señal? Ya, mira, es una forma, es la formación nada más de la vela. El pabilo, le pueden decir pabilo o cola o rechazo. Tiene varias nomenclaturas, pero no es más que el rastro que deja el precio, en lo máximo y en lo mínimo. Entonces, por ejemplo, este de acá puede decirle cola de techo, o también hay cola de piso, que es este de acá. Cola de piso y cola de techo. Pabilo de rechazo o pabilo de rechazo. Puedes decirle también hilo superior, hilo inferior. Bueno, hay varias formas de decirlo, ¿no? Pero la nomenclatura es esa. O sea, el significado es ese. Simplemente es un rastro del precio. Es un rastro del precio. Le decimos nosotros rechazo, ¿no? Rechazo de abajo o rechazo de arriba. Tocó algo arriba que no le gusta y rechaza. Tocó algo de abajo que no le gusta, que no le gustó y rechaza el nivel. ¿Me entiendes? El precio rechaza el nivel. Eso quiere decir. Claro, y entiendo que mientras que esta cola sea más larga, significa un rechazo ya sea hacia arriba o hacia abajo Sí, muy fuerte. mientras más larga es más fuerte la señal. Así es.
ya se forman otro tipo de velas. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Mira. Esta es muy larga, ¿no? Esta es una vela martillo invertida, ¿no? Mira, su forma. Rechaza el precio y se va para abajo. Así es. Creo que nadie pone problemas. Ahora. Hola. Hola. Así es, amigos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Y en ese caso, Ricardo, de las entradas que hemos marcado con flecha amarilla, las bandas y MACD indican algo, o sea, ¿hay alguna coincidencia ahí? Pero es que no tiene nada que ver Hay con... coincidencia. Sí hay coincidencia acá. Claro que sí. Sí, ¿no? Más que todo, el estrangulamiento, que no sabes para dónde va a ir, porque hay un estrangulamiento, pero el cruce de MACD con señal, claro que sí. Y estás en 2 minutos, ¿ah? Normalmente se usa en temporalidades grandes, pero para intradía te das cuenta de que te puede dar un tip más para tu operativa. Y Y para el- seguimiento, Ricardo, para seguimiento de entrada o salida, ¿es bueno verlo en temporalidad de 2 minutos o de 1 minuto? de salida, de salida yo te recomiendo siempre que uses temporalidades cortas si es que vas a hacer intradía, ¿no? Cortas para salir, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos usa Yenuk, inclusive para salir, 3 minutos usa él, ¿sí? ¿Y Eh, de entrada igual? para salir Eduardo usa 1 minuto, Eduardo Naviliar usa 1 minuto, Yenuk usa 3 minutos. Eso es lo que te digo que usan ellos, imagínate, ¿no? Claro, porque a veces cuando uno, por ejemplo, ve 1 minuto, a veces aparece, por ejemplo, en una entrada put, estás viendo las velas, cómo va bajando todo, y de pronto aparece una vela envolvente que envuelve la anterior, pero lo contrario, ¿no? Una vela verde, y se confunde, ¿no? Entonces uno agarra y sube el stop, cierra operación y de pronto sigue bajando y sigue bajando. Entonces, caso contrario pasa en velas, por ejemplo, de 2 minutos, porque ahí agarra, Porque la vela no se mueve completamente, ¿no? Claro. claro, la vela verde se suma a la roja siguiente, entonces ya no es una vela envolvente, ¿no? Claro, claro. Sí, te entiendo, te entiendo. A veces la temporalidad de 1 minuto puede ayudarte, pero por otro lado también te confunde un poco porque aparece una vela envolvente que parece una reversión, ¿no? Sí, 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 pero por eso muy bueno, no es muy aconsejable tener el stop pegado a la vela de 1 minuto, ¿no? No es muy recomendable. Es siempre darle el respiro para que la vela de 1 minuto se te puede mover, ¿no? Se puede mover, se te puede regresar en 1 minuto. Y sobre todo yo también creo que en las empresas volátiles, por ejemplo, Nvidia en 1 minuto te saca el ancho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero de repente Facebook en 1 minuto no, sus velas normalmente son cortas, ¿no? No son tan largotas, ¿no? Pero si pones Nvidia en 1 minuto, Nvidia en 1 minuto te puede dar todo el porcentaje del día, ¿no? Sí. Pues mucho depende de la acción que veas también. Ricardo, Sí, tiene velas de 1 minuto, mira, de $1. Dime, Mirela. ya terminamos, porque ahorita que has hablado de Nvidia quería comentar algo. Sí, He estado escuchando a algunos traders y hablan que Nvidia está repitiendo el patrón de Apple en referencia a que ha adelantado las noticias de que sus resultados no van a ser tan buenos. Entonces, esto se espera de que también tenga en los earnings sean positivos porque ya la bajada la hizo antes. ¿Sabes algo de eso? sí, hay mucha expectativa en Nvidia. Yenuk tiene mucho ojo en Nvidia.
Y te voy a mostrar por qué, mira. La ultimita. A ver. Acá en Trade, ustedes van a ver lo que hacen los máster, ¿no? Más o menos. Lo que hacen los máster es cuando va a acercarse earnings de una empresa, ¿qué hacen? Van a meses posteriores, muy posteriores, y verifican la cantidad de contratos comprados. Verifican quién tiene más cantidad de contratos comprados en meses muy, muy posteriores. Por ejemplo, abril, por ejemplo, junio, por ejemplo, junio, por ejemplo, ya no tanto, ¿no? Septiembre, pero no, junio. ¿No? Entonces, hay bastante cantidad de contratos a precios bastante altos, mencionaba Yenuk, en Nvidia. 3.000 contratos, por ejemplo, a 4 a 5 dólares. 1.000 contratos a 800 dólares, por ejemplo. Acá hay más contratos entre 2.000, 1.600, 1.800 contratos a muy elevado precio, ¿no? Esto, ¿para qué? Por ejemplo, en put, ¿no? En put. Él se da cuenta de esto, ¿no? De ese movimiento inusual en los contratos, ¿no? Que tú, si buscas en marzo, pero mira, no hay nadie, ¿no? Nadie compra tanto. Pero más adelante hay muchísimos, 3.000 contratos, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿para qué él usa esto? Dice Yenuk. Ni que para subir ni que para bajar. Simplemente estos contratos son de protección para que si el precio de la acción no sube y se va en picada, quiere decir que toda esta gente que ha comprado contratos ha comprado mucha cantidad de acciones y las acciones obviamente son para que suban. Si suben, esas acciones ganan un dineral, pero si caen las acciones, para proteger su inversión, ellos ejecutan sus puts. Ellos tienen sus puts. Entonces, con los puts, ellos recuperan lo que han invertido en acciones para que el precio suba. Son institucionales. Entonces, ellos ven las instituciones, ellos analizan los contratos de bastantes meses para saber qué va a pasar. Entonces, no indica nada de que Nvidia vaya a subir de repente porque hay puts que están protegiendo esa subida, sino que cuando hay mucho volumen puesto en meses posteriores, es que va a haber movimientos fuertes en acción. Puede ser para arriba o puede ser para abajo. Entonces, en este caso, él ha puesto el ojo en Nvidia y en AMD, que son los dos semiconductores que él más sigue, ¿no? Nvidia y AMD, sino que AMD es más volátil. Bueno, igual Nvidia, ¿no? Pero el análisis está en que precisamente justo en el earnings pasado hizo una caída abrupta para hacer el análisis, ya que no nos vamos a ver hasta el viernes. Y este earnings de acá, si se presenta muy positivo, se ha mantenido, como ustedes ven, desde el earnings pasado, en un lateral, en velas diarias, y se espera de que trate de cerrar el gap. Eso es lo que ellos mencionan. De que trate de cerrar el gap. ¿Lo hizo en un solo earning? ¿Lo puede hacer también en un solo earning? Sí, lo puede hacer. ¿Puede ir de repente a buscar su bajo? También puede ir a buscar su bajo. Tenemos que estar atentos acá a las señales de MACD, a las señales MACD, a la señal prácticamente esa, ¿no? Es la que te va a indicar en velas diarias el cambio de tendencia, ¿no? Basta que tenga un gap up por encima de su promedio, por encima de esa resistencia, que amanezca con un gap up para que continúe el resto de días y vaya hasta su siguiente cierre de gap. Aquí va a cerrar el gap y tiene que definir irse hasta ahí. Si no es en earning, ojo, puede que siga ahí, pero en los días siguientes de la semana de earning puede hacer el movimiento. No se sabe. No necesariamente tiene que ser el mismo día. Puede ser después de días, como Boeing lo hizo, ¿no? Por ejemplo.
como lo hizo Facebook de repente, como lo hizo Disney, por ejemplo, ¿no? Disney se fue para abajo al día siguiente. Así es, Mirela, fanáticos de Nvidia, mía también. Y los precios están carísimos, pues, ahorita, ¿no? Sí. Pero Nvidia tendría que salir positivo en earnings, ¿no? Ya está positivo ahorita, ya, bueno, tiene muy buenas noticias, ¿no? Bueno, Si tú ves dicen- acá los calls 73.000 y los puts 127.000, ¿no? Acá no te voy a decir, está mucho put, entonces voy a ir perdón, acá estoy leyendo mal. Puts 53.000, ¿no? Entonces, sí, eso indica. bueno, también dicen que en junio sale un lanzamiento de nuevos productos. Lanzamiento de nuevos productos, ya ves. La verdad que Nvidia debería estar en $1.50 nomás. Muy cara, muy cara. Aquí hay bastantes herramientas, amigos. En la página de Trade, tú ves además de este total, que hay más calls que puts, algo te puede servir de referencia. Aquí abajo dice Options Time and Sales. Entonces tú le das acá clic, pones cantidad que te muestre los que compran más de 100 contratos y que te muestren los contratos de esta semana, el 15, o los contratos del 22 también. ¿Quiénes han comprado más de 100 contratos? Y acá te sale que han comprado, por ejemplo, puts 1000, calls 600. Cuando compraron hoy día a las 10:52, hoy día a las 3 de la tarde compraron 1000 contratos de puts a las 3:17 de la tarde, hoy día. Esos son los más notables, por decir. Y son de fecha de hoy, ¿ya? ¿Te das cuenta? 1000 contratos puts a las 3:17, es el mismo. Acá hay 300 contratos call, entonces esta información te ayuda rápido para que tú vayas viendo en el día, ¿no? Cómo se va moviendo el tema. Eso está aquí en Options Time and Sales, en la pestaña de Trade. Ok, gracias. Seguiremos mirándola. Sí, está interesante. Bueno, amigos, creo que no hay más consultas. Muchas gracias, Ricardo, por la exposición. Gracias a todos por estar. Nos vemos mañana. Cuídense, descansen. Todo está grabado. Gracias, Gracias, Ricardo. Ricardo. Hasta luego.